Hola, ¿qué tal? Esto es Historias de Cine. Estamos otra vez aquí, un grupo de colegas y amigos, profesores todos de la universidad, para la presentación, así me evito tener que repetir que somos todos profesores de aquí. Pero bueno, vamos a presentar Juan Ramón Carbó, doctor en Historia Antigua, Álvaro Berrocal, filósofo y profesor también de Humanidades, José María Sesé, doctor en Historia Moderna, y el que les habla, José Jesús García, también doctor en Historia Moderna. Pero bueno, no venimos como doctores, sino como un grupo de amigos a los que nos gusta la historia, nos gusta el cine y nos gusta compartir con los demás diversos comentarios sobre un asunto que es cómo el cine se ha ocupado de distintos asuntos históricos y en qué medida se ha reflejado más o menos correctamente. El tema que nos hemos propuesto para esta sesión es un tema grave en el sentido más riguroso de la palabra, de mucho peso, de mucha trascendencia y de mucho dolor humano, como es el Holocausto. Pero con la salvedad de que no vamos a hablar de Holocausto y nazismo, porque el nazismo ya de por sí, con todo lo que implica de desarrollo histórico, de las grandes figuras, de sus consecuencias, de los episodios, da para otro tema totalmente distinto, para otra sesión propia, con entidad propia. La cuestión hoy es el exterminio del pueblo judío, que ha sido reflejado en muchísimas ocasiones en el cine y que no siempre se ha podido llevar de una manera, digamos, que presente al espectador lo que tuvo que ser aquel drama, precisamente por la entidad del drama, o sea, porque no hay manera fácil de que la gente se haga idea lo que tuvo que ser la experiencia de ese episodio histórico. Le vendrán inmediatamente a los espectadores a la memoria series de televisión como aquella histórica que fue Holocausto, basada en una novela de Greene, pero no de Graham Greene, sino de Gerald Greene, que dio lugar a una serie que todos recordáis, en la que empezaron a destacar actores como James Woods y Meryl Streep, y que fue un bombazo televisivo, porque ya abordaba de una manera bastante rigurosa y bastante seria todo lo que fue el proceso de acoso y derribo de la nación o de la etnia o del pueblo judío en aquel entorno histórico. Le vendrá a la gente la lista de Schindler, el pianista, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ir entresacando de aquí y de allá cuáles han sido aquellas escenas, aquellas películas que mejor han reflejado o qué aspectos han reflejado. No sé si recordáis, es una manera retórica de hablar, porque sé que sí, que este exterminio no se hizo igual en todas partes de Europa. Es decir, la realidad de los campos de concentración no fue la misma en Polonia que en Alemania, que en otros lugares. Por ejemplo, uno de los campos más duros que hubo en toda Europa durante el contexto de la guerra ni siquiera lo gestionaban los nazis, lo gestionaban los Ustaša croatas, en Jasenovac, donde hubo unas matanzas y un exterminio escalofriante, sobre el cual no se ha muy hecho, olvidado y sobre el cual no se ha hecho ninguna película, pero que te pone los pelos absolutamente de punta cuando te enteras, por ejemplo, de que una de las actividades era concursos, a ver quién hacía de matarife más rápido y más prisioneros degollaba en un solo día, que creo recordar que uno que ganó el concurso degolló a 1.300 prisioneros en un solo día. O sea, claro, eso, la primera reacción dice, no puede ser cierto. Bueno, pues sí, y supera con mucho la ficción. ¿Qué película creéis vosotros que es la que más ha dado en el clavo, dejando al margen, por ejemplo, algunas situaciones como fue aquella visión tan inocente que da el gran dictador de lo que era estar internado, pero que no podía ser de otra manera en ese momento? O algunas cosas un poco inverosímiles, como el propio niño de pijama a rayas, que tiene alguna cuestión que dices, bueno, esto es imposible, pero aunque es una buena película y un buen libro, pues no lo sé. A mí realmente es que muchas me gustan mucho. Me ha gustado recientemente mucho El último tren de Auschwitz, que me parece que es una película que refleja un momento concreto, que es el traslado en tren, de un modo absolutamente espectacular. Ya en la lista de Schindler sale cuando echan el agua, ¿os acordáis? Y todo, pero toda la película desarrollándose en un vagón de tren de unos tipos que ni siquiera han llegado todavía al campo de concentración, sino que se les han metido ahí en el propio tren, en el vagón, claustrofóbico, como todo ahí, ¿no? Desde las cosas más normales, como sale de ahí pues las heces y todo, hasta cómo se pueden comer o cómo pueden beber, hasta cómo puedes escapar de ahí, etcétera, con un canto a la libertad incluso en un momento dado.
Pero hay escenas, esta misma que hemos citado, el Holocausto, era la primera vez que veíamos claramente el tema de dos familias amigas, vecinas, que una es alemana y la otra judía, y cómo se va distanciando la cosa, ¿no? De un modo espectacular, acabando uno en los campos y los otros siendo unos nazis. Entonces yo creo que eso es un tema interesantísimo, la convivencia, ¿no?, entre ambas, y cómo la política del momento hace que vayan odiándose. Bueno, más que vayan a odiar, que todos odian a estos, ¿no? Porque nosotros y entonces va rápidamente separando. Hay una película reciente que ha tocado ese tema, que la protagoniza el del Señor de los Anillos, precisamente, Viggo Mortensen, sí, que se llama Good. Sí, que refleja muy bien lo que una persona normal, nazi, que no tenía, vamos... Sí, efectivamente se va a distancia y su mejor amigo es un amigo judío. Su mejor amigo es judío, cuando le pide ayuda le da primero muy tímidamente ayuda, pero cuando él ve a dónde lo llevan, él ya se ha hecho un partícipe del régimen nazi, ya no hay camino de vuelta, pero acordaos que al final se enfrenta a lo que es un campo de exterminio, un campo de concentración, y el hombre de alguna manera cae, se le cae ese velo. Esa duda que hemos tenido siempre, dice, bueno, la gente sabía lo que estaba pasando, o no sabía pasando, o no quería saberlo. Eso es realmente un terreno muy movedizo y muy difícil. Pero esa convivencia con el mal es un hecho que se refleja en bastantes películas. O también esa imagen del vagón, ese ganado que va al matadero. Por eso me pareció una imagen muy buena esa, sí. Es que aparecen muchos... Sí. No sé si recordáis esta otra película también muy interesante, Amén, en la que el director recurre de alguna forma, de vez en cuando, te pasa simplemente una imagen de un tren que pasa. Ya está, es un recurso visual, pero de hecho en muchos memoriales de campos de concentración actuales hay un vagón de tren, o hay una vía férrea. En Auschwitz. La llegada a Auschwitz es súper típica. También en la lista de Schindler creo que hay una imagen que una niña que los ve le hace así, ¿no? Esa imagen del vagón pasando sí es muy recurrente, del tren. Que además es muy difícil de calibrar, porque, por ejemplo, hace poco estaba leyendo yo un libro estremecedor, que son los diarios de Wilhelm Klemperer, primo hermano del gran director de orquesta, de Otto Klemperer, que este señor estuvo viviendo todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, no me acuerdo exactamente en qué ciudad, viendo cómo periódicamente se los llevaban, cada vez quedaban menos, y en un momento dado él cuenta que se cruza con un señor que le demuestra que era ignorante absolutamente de lo que estaba pasando con los judíos, que no tenía ni la más remota idea, de que él veía que desaparecían, pero no sabía por qué, y tampoco se lo preguntaba. Ese dilema ético no abunda en muchas películas. Se centran más en el propio hecho de cómo se gestionó desde la conferencia de Wannsee, la solución final. Yo es que no sé cómo se pronuncia Wannsee, pero bueno. Con W, todo ese trajín de la solución final con Eichmann. Esa es una magnífica película, hecha para la televisión, pero realmente interesante porque es ver desde el punto de vista alemán. Es de la HBO, y es realmente un tío que se llama Frank Pearson, que fue guionista de Robert Aldrich, de Sidney Lumet, de Alan Pakula, y ese ambiente que tiene, por ejemplo, una película de Sidney Lumet que es 12 hombres sin piedad, que es en espacios cerrados, muy teatral, pero al mismo tiempo... Sí, es una película en la que no sale ni un solo judío, a la gente le puede chocar mucho, no hay ni un solo campo de concentración, se desarrolla todo en un palacete de campo, allí vigilado por fuera, y ahí están todos los jerarcas nazis dirigidos por Heydrich y por Eichmann, que es el burócrata que está organizando la reunión de la conferencia esta de Wannsee en enero del 42, ¿no? Y ahí es donde se reúnen y te analizan desde la forma más fría posible en la película todos los aspectos técnicos de cómo vamos a exterminar a un pueblo, que es el judío. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo otro? ¿Cómo vamos a solventar este problema que nos surge con esto? Las discusiones que tenían todos, pero todos teniendo también bastante claro cuál es el camino a seguir. Y con el distanciamiento típico, ¿no? De que como si quien decide cómo matar las ovejas, porque beben, tocan música, tocan a Wagner, una frialdad tremenda, una frialdad de lo que, como se ha visto esto muchas veces, que es desde muy lejos, ¿no? Claro. Lo que le llamará tantísimo la atención a Hannah Arendt cuando escriba Eichmann en Jerusalén, cuando describa el juicio de Eichmann, lo que le llamará la atención es precisamente eso. Ella dice que actúa con frialdad de funcionario, que igual que podía trasladar barriles, pues trasladaba gente, y o sea que esa lejanía, claro. Además, es muy interesante desde el leitmotiv de nuestros programas de cine e historia. Yo creo que decías Chus antes, qué película, ¿no?
lo refleja mejor. Lo interesante, tristemente interesante en este caso, del Holocausto es que no es una historia, son 6 millones de historias. Y entonces la aproximación cinematográfica puede ser prismática, puede ser desde no hay más verdad en la lista de Schindler que yo que sé, que La vida es bella. Entonces eso creo que es lo que hace cinematográficamente interesante el Holocausto como acercamiento histórico, que no es quizá hay películas de historia con mayúsculas sobre el Holocausto, pero las películas que de verdad nos interesan al público en general, yo como totalmente ajeno a la crítica me sitúo ahí, son las que cuentan historias, no las que cuentan la gran historia del nazismo o del Holocausto en este caso, que es de lo que hablamos hoy. Entonces eso es lo que lo hace verdaderamente interesante. O sea, tan cierta es La vida es bella como la lista de Schindler, por ejemplo. Pero la lista de Schindler además lo que tiene, no solamente porque cuenta unas historias concretas, sino que se ve muy bien esto que decíamos de la frialdad inicial de Schindler, que es un cara dura, que incluso llega a hacerse en una casa que acaban de quitarle a los judíos, un trepa, pero como tiene corazón y tiene piedad, sobre todo, se apiada ya y empieza a ser gente concreta, y ya no pide la salvación de los judíos en general, sino de estos judíos que han estado trabajando para mí. Y de alguna manera es ya poner el corazón en alguien concreto. Esa escena, ¿no? 5 más por este anillo, ¿no? No he hecho lo suficiente, podía haber hecho más. Pero es cierto lo que dice Álvaro, porque claro, por ejemplo, yo le recomiendo a cualquiera que esté viendo este programa que consulte una página de internet, que es la página del Memorial Yad Vashem, en la que los judíos, el Estado de Israel concretamente, se ha propuesto algo que va en la línea de lo que tú dices. Dice que quieren ponerle nombre y apellido a los 6 millones de muertos, que no van a descansar hasta que consigan identificar a todos uno por uno, porque efectivamente para ellos no es el Holocausto, son 6 millones de nombres, son 6 millones de historias, y que muchas veces, yo no sé lo que habréis sentido vosotros, pero simplemente ver estas fotos de cuando los fichaban, o sea, conmueve, o sea, realmente. A esa persona le tocó vivir realmente esta circunstancia, es algo escalofriante, ¿no? A mí la lista de Schindler me parece una película espléndida. Muy buena. En todos los sentidos, en lenguaje cinematográfico, en cuanto a narración, en cuanto a actores. Ben Kingsley hace un papelón, Liam Neeson hace un papelón también, Ralph Fiennes haciendo de Amon Goth, efectivamente, en el campo de Plaszow. Y luego el hecho de que no es un campo de exterminio, es un campo de trabajos forzados, que es lo que realmente aparece en la película. Y a propósito de esto recuerdo yo, en una de las estancias, la primera que estuve yo en la Universidad de Oxford, tuve una discusión a propósito de esta película y además del personaje de Amon Goth, porque a mí me decían 2 filósofos, me decían a mí que no, que eso era mentira, que no había en ningún campamento, en ningún campo de concentración alemán, que un comandante cogiera el rifle y se pusiera a matar allí indiscriminadamente a la gente, y es un hecho que está históricamente comprobado, que este personaje en concreto, carnicero de Plaszow, que fue el que tenía esa costumbre, tenía allí su rifle de francotirador, un tío enorme además, 1,92 m, ¿verdad? Por ahí, de 120 kilos. Vienés era, ¿no? Ni se acerca a Ralph Fiennes en la película, eso está allí bien fondón él, bien caracterizado. Y la crueldad de decir, salgo ahora, mira, aquel de allí, paf. Y encima además tenía luego la frialdad burocrática de decir, averiguadme inmediatamente el nombre de este y los apellidos, porque a continuación lo que hacía era que le trajeran a toda su familia y la mataban. A todos los familiares que hubiese de la persona a la que él había matado así al azar con el rifle, lo mataban. Entonces, no es algo que muchos casi o cuasi negacionistas del Holocausto critiquen porque sí, porque les parezca una exageración. Es que es algo que existió. En este caso, no hace falta crear leyenda en el cine, que comentamos en otros programas. Aquí es la realidad, y a veces la realidad supera la imaginación de los espectadores. Y por eso criticamos y dicen, no, aquí es que es todavía más. Todavía es más impensable. Esa arbitrariedad, el poder omnímodo de decir, yo hago lo que me da la real gana y si quiero te pego un tiro entre ceja y ceja porque no me va a pasar absolutamente nada. Acordaos, por ejemplo, en El pianista, que no es una mala película, me parece que está muy bien. Está muy bien. Ese momento en el que una lista de señores, una se atreve a preguntar y dice, ¿dónde nos vais a llevar? Y la respuesta es que le pegan un tiro en la frente. Esa despersonalización
absoluta, pero como os decía antes, eso es en determinadas zonas de Europa. Acordaos, por ejemplo, que en Bielorrusia y en Ucrania no hacían falta campos de concentración, directamente los llevaban a las afueras y uno detrás de otro, 10, 12, 15.000 caían con un tiro en la nuca tan tranquilamente. De la Waffen-SS, ¿no? Sí, un grupo especial seleccionado por Reinhard Heydrich, de exterminio, totalmente, que los mandaban allí con la misión eso de que ha creado limpiar. algunas obras literarias interesantes del soldado que es ordenado a hacer eso, que tiene que hacer, que no debe hacer. Aunque no he visto ninguna película sobre un soldado. Yo he leído hace poco no es realmente una biografía sobre el asesinato de Heydrich en Praga, Sí. pero que analiza toda la personalidad de Heydrich y cómo organizó todo esto y todos estos comandos para eliminar judíos, además eso, específicamente en toda esta zona oriental hacia Bielorrusia, mientras progresaba la conquista alemana de la Unión Soviética. Eso también es cierto, cuando mataron a Heydrich en Praga, el exterminio de una ciudad llamada Lidice, enterita, un pueblo enterito, y sin más, solo y exclusivamente porque las investigaciones de los paracaidistas que lo mataron y tal, al final dieron lugar a que allí tuvieron refugio. Es que... No, exterminio total, o sea, y es más, hicieron una... aplanaron y hicieron una casa para la viuda de Heydrich, o sea que, vamos, es un tema absolutamente espectacular. Es que ese es otro, creo yo, de los puntos fuertes de por qué son tan interesantes estas películas. A veces vamos al cine a ver que nos cuente, en nuestras películas que nosotros discutimos, que a ver si es fiel a la historia, que nos cuente una historia. Aquí además, y me permitís que me lo traiga a mi terreno, buscamos preguntas filosóficas, o sea, la respuesta a ese mal muchas veces la intentamos buscar en el cine porque es tan irracional, es tan terrible que nos sobrepasa, nos supera en todos los sentidos, y eso es fuerte, eso nos produce una desazón enorme. Además, un mal que a veces la película empieza en la Alemania pre-nazi y vemos que es una Alemania culturalmente brillante, y hijo de eso va a ser el exterminio de justo después. Eso es muy importante para el cine sobre el Holocausto. Y que además que los tíos de las SS al principio eran unos brutotes y tal, pero luego hay médicos, hay de todo. Entre los jefes de los campos de concentración hay gente con una cultura y que podían estar perfectamente tocando. Eso se ve también muy bien en la lista de Schindler. Tocando a Wagner o tocando a Bach y al mismo tiempo quemando... Están volando muebles por la ventana. Eso es terrible. O sea, que no era lo más bajo de la sociedad, que al principio las SA, de Eric Romer, todos estos eran lo peor, ¿no? No, Eric Romer, no, Eric Rom. Sí, Eric Romer es un gran cineasta, pero todos estos... Ernst Rom. Sí, me he equivocado por lo del Eric, Ernst Rom. Y las y luego todas las SA y luego las SS, que al principio no era lo mejor de cada casa, pero es que al final se apuntan, como está muy bien visto en Good, que es un intelectual también. Sí, efectivamente. Que ya te vas apuntando, porque esos son los tíos que mandan, esos tíos lo que tal. Porque es la sociedad y es la forma de trepar, efectivamente. Yo, por poner una pega solamente al Holocausto y el cine, si ha habido algo muy bueno es que precisamente porque todo Hollywood está lleno de judíos, han sacado el tema y lo han hecho muy bien. La única pega que pondría es que también hay otros holocaustitos, no tan importantes como el judío, pero gitanos, que no han tenido el mismo, de comunistas o de socialistas o incluso de cristianos, que no han tenido el mismo eco precisamente porque el eco del Holocausto es tan grande que lo ha ensordecido. Pero falta todavía la película buena sobre... Han hecho ahora una sobre Sofía Scholl, la célebre de Múnich. Pero han hecho los alemanes también, pero falta todavía películas sobre campos de concentración de gitanos mismo, o de homosexuales, o de socialistas, o de comunistas. Y luego que el impacto del exterminio no es igual en todas partes. Por ejemplo, hay zonas de las que se sabe muchísimo y zonas que, bueno, han pasado un poco desapercibidas. Por ejemplo, esta película El triunfo del espíritu se sitúa en una zona relativamente poco conocida, que es la de los judíos de Salónica, que son sefarditas. Entonces, bueno, pues es una comunidad desaparece en ladino, que desaparece. En la lengua ladina prácticamente desaparece. Desaparece esa comunidad, queda totalmente arrasada. Y además no vuelven, no retornan. Entonces, claro, igual que te puedes encontrar con ese caso de los judíos de Salónica, pues a lo mejor te vas a Albania y hubo su exterminio. Las incidencias de esta política antijudía en el norte de África son muy poco conocidas. Las relaciones entre árabes y judíos, si se protegieron o si se ignoraron, son muy poco conocidas y han salido un poco a la luz a través precisamente de toda esa ola de interés por esa figura que los judíos tienen de los justos entre las naciones que provoca la lista de Schindler. Cuando te haces idea, dice, bueno, Schindler
pues no sé, pues debía ser un caso excepcional. La ¿Qué lista va por más de 30.000 Sí. personas, y en algunos casos superando con creces el número, que es una cosa muy interesante que yo una vez tuve ocasión de trabajar, que es, por decirlo de alguna manera, la legislación que los judíos tienen para declararte justo entre las naciones o no, y tienen un código en el cual dice, no, tiene que haberse dado esta circunstancia, esta otra, tiene que haberse puesto en juego su vida conscientemente, es decir, la persona que lo ha hecho tiene que arriesgar su vida a sabiendas de que lo pueden matar. Eso ha llevado, por ejemplo, a que no se ha reconocido a ningún árabe del norte. Dice, no, este señor ayudó a los judíos. Dice, pero no se jugó la vida. Claro. Y como la cuestión es jugarse la vida, da igual salvar a 3 que a 20.000. Da lo mismo. Y además es árabe. Y con el catolicismo ha habido también sus problemas para... Sí. Pero bueno, al menos está el famoso de púrpura y negro, ¿no? Sí. O escarlata y negro, que a veces Escarlata y se negro, trae. de Gregory Peck. Sí, y que era, como sabéis, un monseñor irlandés del Vaticano, la de el embajador español en Budapest, Los clandestinos San de Fris. los Asís, clandestinos de Asís, que ahí es Ben pero, Cross. pero no un reconocimiento tan grande como ha tenido Schindler, por ejemplo, pero habría que... Como hay personalidad, cantidades, sí, no, como- pero ellos sí que son varones justos, reconocidos como... Y son... Realmente hay muchos, pero Y además muchos lo de en San muchos Feliz sitios. es espectacular, es decir, lo que hace es una cosa impresionante. El número está superado por el sueco Wallenberg, pero que también, como no se sabe qué pasó con ese hombre, parece ser que lo hicieron prisionero los rusos y nunca más se supo de él, no se sabe si murió de muerte natural, si lo mataron los rusos o qué, pero realmente la hazaña de Sanz Briz en Budapest es impresionante, con un ingenio fantástico. Acordaos que esa base de engañar, dando pasaportes sefarditas, valiéndose de una ley de Primo de Rivera que había sido derogada, y dice, bueno, como estos no tienen que saber si la ley ha sido derogada o no, yo voy expidiendo Eso es buenísimo. pasaportes, y que cuando ya Franco lo hace volver, aparece un fulano que también ha sido motivo de una película, que es Giorgio Perlasca, que es un encargado de negocios italiano que él está allí haciendo negocios tranquilamente, y en un momento dado le da por decir, no, el cónsul se ha ido, pero me han nombrado a mí, con lo cual yo sigo con la labor. Y prácticamente salvan 25, 30.000 personas a base de ingenio y de cara dura, de cara dura latina. Es decir, hay un momento en el que, en la película sobre Giorgio Perlasca, hay un momento en el que él va al tren con una lista, señores, que estos me los llevo yo, y conforme agarraba uno le dice al oído, dime algún nombre. Tal cual, fulano de tal, sí, está en la lista también me lo llevo. Ni estaba en la lista ni nada, el tío se arriesga, saca el rostro allí por quien sea y realmente se la juega. Irena Sandler, por ejemplo, o este inglés Binton, que fue el que organizó el tren para rescatar a niños. O sea, hay una serie de historias humanas. El embajador sueco, aquel que desaparece también. Wallenberg. Este es el que acabo de mencionar. Otro que hay suizo, que es Karl Lutz. O sea, hay 20, 30.000 personas con una historia particular para cada uno de ellos, con unas circunstancias distintas en cada mundo. Es decir, no te libras igual de un campo de concentración que te libras de una cola en la que te van a pegar un tiro. De un campo de concentración era muy difícil escapar. Está Pero el hay un asunto caso, de la el de- escapada de de Sobibor. Sobibor. Que también está llevada a película. Sí, la escapada de Sobibor se tituló aquí en España. Era de Rutger Hauer, el protagonista. El protagonista, que realmente él es un ruso prisionero en el campo, creo recordar. Porque allí están una parte que son rusos que los ponen a hacer trabajos forzados y luego los judíos. Y al final deciden rebelarse. Y es uno de los pocos casos, si no el único, en el que se produce una revuelta general en un campo de concentración. Y dicen, y nos escapamos, y matamos a los nazis que pillemos por el medio, hacen un plan y se escapan, y algunos pierden la vida en el intento, pero muchos se escapan y luego se integran en unidades de partisanos en toda la zona de Polonia, y es un hecho aislado, que es, lo comentábamos antes, ¿verdad? Que siempre nos podemos preguntar, dice, pero si son muchísimos y los guardias son muy pocos, ¿por qué no se produce una revuelta del espíritu humano hasta esta situación de sometimiento, ¿verdad?, tan grande? Y aquí estalla. Aquí les estalla a los nazis en la cara, y sí que se produce precisamente ese... Se ha dicho alguna vez que hay como una especie de abatimiento moral del pueblo judío. Sí, de hecho que prácticamente se entrega. Los nazis solían decir que les sorprendía mucho ese tema de que bastaba con 2 o 3 para vigilar a una miles, sumisión curiosa. En la última película, que estoy intentando recordar cómo se llamaba, que es sobre este tipo de represalias posteriores, que es ir a buscar a alguien a Alemania y traértelo con uno de los médicos, lo mismo que hicieron con Eichmann. Sí. Que no me acuerdo cómo se llama esta película, que se hace bastante reciente. Sí.
Sí, esta que la protagoniza la inglesa. Helen Mirren. Efectivamente, muy buena, Helen Mirren. muy buena. ¿La deuda? La deuda. La deuda, La deuda. Pues en La Es muy Deuda, buena esa película. cuando Muy buena. el nazi se encara con los que le están vigilando, le dices que sois un pueblo absolutamente sumiso. Yo me di cuenta, estando en el campo de concentración, de que se os podía manejar como tal. Como Y es cordero a cuando, matadero. es cuando él se enfada y le tira la comida a la cara. Pues esa es una visión muy nazi, o sea, muy de la época, de pensar que eran muy sumisos y por lo tanto con muy pocos podían hacerlo. Y porque no se rebelaban y por qué no tal, ¿no? Claro, pero Pero es que- cuando se rebelan es que es muy difícil, Claro. muy difícil. Y Claro, además, aparte que era gente muy normal, no eran soldados. Por ejemplo, la cantidad de gente que se intentó escapar en los campos de concentración de soldados ingleses y franceses, que los trataban muchísimo mejor, pero espectacularmente bien comparado con... Era más sencillo también porque el militar es un tío que intenta huir, pero son familias, son tal... Es muy complicado. Ese ha sido uno de los grandes argumentos del negacionismo. Esa idea de que cómo es posible que a tanta gente se le haga esto y nadie responda como argumento para el negacionismo del holocausto. Y yo creo que ese es un papel importante que hacen las películas, porque son muy veristas. Estoy pensando sobre todo en la lista de Schindler, ¿no? En la escena de las duchas, en la escena de los crematorios. Son muy realistas en ese sentido. Y yo creo que eso contribuye también, quiero decir, tiene una función moral, en este caso, a que los argumentos negacionistas pues no se implanten, porque cuando uno ha oído hablar a alguno de estos negacionistas famosos, es verdad que son argumentos que se pueden sostener, y este tipo de películas yo creo que es importante también en ese sentido, ¿no? Que ayude un poco a que eso no triunfe. Ni los propios judíos en ese momento se podían imaginar lo que los iban a La hacer. magnitud No, ya. no Claro, solamente es que eso, no se lleva, sino que hay una reacción natural a decir, no puede ser verdad. Claro, eso es lo que quiero decir. Y de hecho, de eso sí que hay muchísimos testimonios. Me viene, por ejemplo, a la cabeza las memorias de Isaac Bashevis Singer, cuando en un momento dado él se va de Polonia porque dice, esto está cantado, que vienen a por nosotros, y le extraña. Dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? O sea, ¿cómo se quedan? Dice, si está claro como el agua que van a por nosotros y que nos van a exterminar. Entonces da la sensación de decir, bueno, ya pasará, no nos pueden matar a Peor todos. no puede. No puede haber Sí, nadie sí tan que puede. malo y tan criminal y tan abyecto que nos extermine a todos. Algunos intentan escapar, acordaos de esta famosa película también basada en un hecho histórico, El viaje de los malditos, Sí. Cómo al final a los pobrecillos los vuelven a retornar a Alemania, y cuando ya están retornando alguno dice, qué puñeta, me tiro al mar porque esto yo sí veo cuál es mi fin. Pero había mucha gente que no lo podía y necesitaba psicológicamente que cuando le dicen vas a una ducha, creerse que va a una ducha. Sí. Porque es que la sensación que yo me imagino, estar en una cola y estar convencido, dice, aquí amigo, se ha acabado, me van a matar a mí y a todos los que estamos en la cola, eso no hay película que lo transmita, eso Sí. no se puede transmitir. Claro. Hay muchísimas sensaciones de un campo de concentración que no se Sí. pueden transmitir, como por ejemplo que te castiguen a estar toda una noche desnudo a 20 bajo cero. Tú puedas poner la imagen que quieras, pero tú estás en el cine muy caliente y tú no estás desnudo No, a 20 no, bajo claro. cero, extenuado y mal alimentado. Entonces, claro, el esfuerzo mental que hay que hacer primero para hacer creíble esa película y que el espectador sienta algo de ese maltrato, de esa vejación gratuita. Yo conozco gente que no puede ver películas de los campos de concentración, no las soporta. Pero De ninguna manera. ahí yo creo que la lista de Schindler sí Sí. que se consigue, y en algunas otras también, ¿eh? La lista de Schindler realmente Sí, se acerca y eso de mucho. cuando va disparándole por detrás y tal a uno y a otro, el azar, todo eso, el que no sabes muy bien. Sí, cuando y dispara luego, uno y se la encasquilla y vuelve a Sí, disparar. sí. ¡Pla! Sí, Y al sí. final dice... y "Vale, ese se libra, porque Claro. no consigue... Y luego otra cosa, eso que decías de que no se anda mal, no sé si recordáis en la lista de Schindler que los jefes judíos del gueto todavía están ahí Sí, quedándose sí, con sí. el dinero, Sí, y, sí, sí. y el otro le dice, pues ¿qué no te das cuenta de que van a ir a por... que ya no queda nada? Que es Incluso, otro tema curioso, el de los capos. Ah, ¿no? bueno, Sí, eso es- sí, de los propios judíos colaboracionistas de algún modo con los alemanes para vigilar a cada uno de los grupos que ellos tenían contra ellos. Esa es la ley de Primero en los subsistencia. guetos Y y luego en los campamentos. Y la ambigüedad moral que hay dentro del campo muchas veces se nos escapa. Hay muy poquitas películas. La zona gris ha tocado un poco ese tema, porque muchos judíos van al campo, pero no eran en absoluto inocentes. Eran bandoleros, eran criminales, Claro, eran claro. asesinos, y dicen Claro. que hay que sobrevivir como sea. Y a veces toman, El triunfo del se espíritu conmueven, también como ahí. decías tú también, de alguna manera, y otras veces no. Dices, yo me pongo de capo y o salgo salvar adelante como el sea. espíritu de supervivencia de los capos, o los falsificadores, no sé si se recuerdan Sí, esa sí, sí, película, sí. haciendo Buenísima. moneda y tal, Claro, porque sí, ya sí. que sois los grandes falsificadores, pues tal. Sí, tal, sí, tal. sí. Pero claro, y tienes que aguantar quina, o sea, y tú, si a mí me tocara, ¿qué haría? O sea, intentaría vivir o intentaría... O sea, es que es todo un mundo
no es subsistir día a día. Pero fíjate, hay una película, es una película de género documental, que es Shoah, de Klaus Lensman, 9 horitas de película, que tiene la característica, como tú decías antes de la solución final, no hay ni una sola imagen de los campos de concentración, son todo entrevistas y planos sobre el estado actual de los campos de concentración. No recupera ninguna de estas escenas terroríficas de los montones de cadáveres, nada de eso. Y en esa película hay uno de los entrevistados que plantea qué dilema sufrían ellos en Auschwitz. Es decir, yo sé que a toda esta gente que está en cola los van a matar. ¿Se lo digo o no se lo digo? O sea, que fíjate, o sea, como tú decías antes, de preguntas de un calado personal tremendo. Entonces el hombre contaba que al final el hombre se tuvo que levantar e irse porque no podía ni soportar recordar aquello. En un momento dice, mire, lo siento, me voy, y se levanta. Pues claro, tomaron la decisión de que se lo tenemos que decir. Ese es el último momento de su vida y no podemos privarle de ajustar cuentas con Dios, de ponerse en paz, de que le pidan perdón al de al lado con el que están peleados. Pero imagínate el papel de un tío que tiene que decirle uno detrás de otro a miles de personas, oye, te van a matar, que lo sepas, ponte en paz con quien sea, pero que sepas que de aquí no sales. Pero es una cosa de ahí el drama del superviviente de los campos de concentración. El propio Primo Levi se me viene a la cabeza. La tregua, ¿no? Vaya peliculón. Cualquiera que sobrevivía estaba marcado para siempre y algunas veces sin soportarlo, como el propio Primo Levi. O sea, es terrible en cualquiera de los sentidos. No se puede, esa es la tesis que él sostiene, no se puede sobrevivir pero seguir siendo un ser humano. Se puede sobrevivir, se puede seguir vivo, pero no seguir siendo un ser humano. Sí, en esta que citábamos antes de la deuda, el tío se suicida, había estado de niño en el campo de concentración y toda la familia muerta, y porque pierde al médico, se suicida al final porque le ha fallado a su país, a su gente, ¿no? En esta que decías tú, los falsificadores, a mí, para mi gusto, hay una de las escenas más crudas, más desagradables, que es el momento en el que, no sé si recordáis, que uno de los soldados se orina encima de un prisionero. Eso que parece una cosa, dice, bueno, pues no es lo más terrible, se realiza de tal forma que te transmite una sensación de degradación, tanto en la persona que está siendo maltratada como en el propio maltratador, que es lo que tú dices, esto ya no es un ser humano. Entonces, que es verdad que te plantea cosas muy hondas, muy gordas acerca de la condición humana, de cómo se puede seguir adelante. En la tregua hay episodios fantásticos acerca de esto. Y el SS también está deshumanizado para siempre. La persona que ha sido, la persona que ha estado al cargo de un campo de concentración, lo que sea, si sobrevive o lo que sea, también está deshumanizado para siempre. Pues fíjate que hay un SS ha roto que ha sido declarado justo entre las naciones. ¿Sí? Karl Plage. Porque además fue el tío que le daba en Lituania, le daba pistas a los judíos de cómo escapar de esa situación, jugándose el pellejo, por supuesto. Y a ese tío, según cuentan las crónicas, le pasó lo mismo que a Schindler, que es que acabó pidiendo al tribunal que lo consideraran culpable. No, yo no soy inocente, yo he participado de esto, yo no he hecho lo suficiente, a mí me tienen que tratar ustedes de culpable. Pues no, o sea, no solamente que fue absuelto, sino que se le ha reconocido ese gesto de valor y entregarse, que por cierto, otra película durísima sobre todas estas circunstancias, una película que se llama Ghetto, no sé si la habéis visto, está ambientada en Lituania, una película desagradable, pero desagradable hasta decir basta, de una crudeza impresionante, esta trupe de actores que más o menos con el teatro y actuando para los nazis parece que se van a salvar, y cómo la propia policía, no me acuerdo bien si eran letones o lituanos, intenta negociar, hacerse cargo y tal y cual, y no hay tutía. Al final van al bosque y ahí se han acabado tus días, amigo. Hay un problema para todo este tipo de películas, que es el nacionalismo actual, que lo que te decías de Croacia, que muchas de estas que se desarrollan en países que no son Alemania, que sí, Alemania ha aceptado el tema del Holocausto y por lo tanto, y Polonia, fuera de esos dos, es difícil hacerlas, porque aceptar que hicimos tal, y qué es lo que ocurre con el nacionalismo croata y toda la historia de la Segunda Guerra Mundial contra los serbios. Hay una breve alusión a ese hecho en una película que a mí me parece que está bien, que es La caja de música. Exacto. Eso de los cruces flechadas en Budapest, como al final, ¿lo decimos el final o no lo decimos? No lo decimos, pero efectivamente sirve para reflejar un episodio lateral en la que muchas veces el protagonismo contra el judío no lo cogen ni siquiera los propios nazis, lo cogen los naturales. Episodios de una dureza extraordinaria, los de Rumanía.
Fíjate, esa película... En Rumanía, la matanza de Iasi. Y más incluso de gitanos. Sí. Esa película está hecha por Costa Gravas, que es griego, que tal, que tiene... Es que siempre son gente que ha hecho lo de Chile también. O sea, tiene que ser gente un poco apátrida en el sentido de... Porque es que hay muchos intereses ahí también y muchos... Por ejemplo, Francia, campos de concentración franceses. Tal, o sea, y ahí hubo, sí, entonces Italia sí que se ha tocado un poco más, quizá porque Italia como cambió de bando y tal, pero poco también. Muerte en Roma se ha tocado un poquito. Sí, Muerte en Roma, el Púrpura y Negro, tal. También por lo de Primo Levi, o sea, ha habido sus escarceos, pero todos los países eslavos, por ejemplo, es complicado. Hay una película que se llama Odessa, no, pero algo parecido, Ven y mira, sobre precisamente ese avance nazi en Ucrania, y cómo recurrían a estas historias, decir, oye, todos los judíos a la iglesia y la quemamos directamente, a la sinagoga, perdón, y lo quemamos con ellos dentro. Y mientras los quemamos, estamos sacando el champán, estamos brindando, estamos felices y contentos, y aquí no ha pasado nada porque son infrahumanos. Sí, además se unía que eran eslavos y judíos, con lo cual, vamos, ya... O sea, que ni siquiera... Porque los países eslavos los trataron de modo muy diferente también los nazis. Y yo no recuerdo así que haya alusiones directas, ni siquiera alusiones directas, y mucho menos una película sobre, por ejemplo, la situación de los republicanos españoles en los campos de concentración. No. Que en algún caso fue muy notable, por ejemplo en el caso de Mauthausen, donde es precisamente el español que está en el laboratorio de fotografía el que va sacando las fotos que luego van a ser testimonio de cargo contra los nazis. Y momento brutal del cine es la acusación a los jueces nazis en Vencedores y Vencidos. El propio juez, ¿acordáis que hay una escena en la que Spencer Tracy está hablando con los señores que cuidan la casa y les pregunta, dice, ¿ustedes esto cómo lo vivían? Entonces se ponen nerviosísimos porque no saben si el juez le va a acusar, no le va a acusar. Y dice, no, si se lo pregunto por curiosidad, porque le resultaba tan absolutamente ajeno, tan incomprensible lo que había pasado, pero yo creo que es un momento brillante, o sea, ese momento en el que se les pone a los jueces y dice, señores, esto es lo que ha pasado. Sí, además esa película está hecha ya cuando iba cambiando la imagen, de ya los que habían sido juzgados en Nuremberg que había que soltarles, porque estaba ya la Guerra Fría, tal. Esa película hizo mucho bien en ese sentido, de situar muy bien. Además, no eran los grandes jerarcas nazis, sino los jueces. Efectivamente, que es una reflexión interesantísima. Sí. Los grandes jerarcas nazis, la verdad es que la buena película sobre Nuremberg la han hecho hasta hace poco con Alan Baldwin, que es una serie para la televisión, una miniserie. Brian Cox es el que hace de Salman Goring. Serán 5 horas o así, ¿no? Sí, está muy bien. Está muy bien, sí. Como la HBO que ha hecho todas estas series de Band of Brothers o de Pacific, ha recogido el tema de la Segunda Guerra Mundial y en concreto sobre el Holocausto la de Nuremberg. Luego hay una serie de películas menores que quizá no tienen tanta fama, pero que también meten el dedo en la llaga. Por ejemplo, está El tren de la vida. Ahí intentamos ya desdramatizar un poquito también la cuestión del Holocausto, que es imposible desdramatizarla, pero tanto La vida es bella, El tren de la vida, lo que pasa es que la gran fama la tiene La vida es bella, pero es cierto, y se dijo en su momento que Roberto Benigni se había basado previamente en la del tren de la vida para crear la idea de desdramatización. Pasa es que también es inverosímil, La vida es bella al final. Y la del tren de la vida, esa resistencia también que se forma en una comunidad judía de la que además se nos muestran los distintos estereotipos y esa vida de los judíos en esa pequeña comunidad, en una aldea que de repente se empiezan a enterar que en la aldea del valle vecino, en la de más allá, están desapareciendo, han ido y se los han llevado todo. Dice, ¿cómo es posible? Y ellos no se dan cuenta de eso y al final se dan cuenta de que sí, de que vienen a por ellos y dicen, hay que hacer algo, no nos vamos a quedar aquí. Y se inventan hacer ellos un tren de exterminio, un tren de traslado en la que unos pocos se convierten en los guardias, los más altos, los más fuertes, se convierten en los guardias alemanes del tren y el resto a los vagones, como si fuesen los prisioneros que van en camino y el tren empieza a dar vueltas por aquí y por allá. Pero es gracioso ver, gracioso. Sí, tiene sentido del humor. A los propios judíos peleándose entre ellos a ver quién es el nazi, el que va vigilando allá a los demás. Dice, no, yo soy ¿por qué tienes que ser tú el alemán? Yo quiero ser el alemán. Y son inverosímiles, pero sí son una muestra de ese sentido de caradura que en otras ocasiones sí que fue lo que salvó a la gente. O sea, son inverosímiles simplemente porque no han ocurrido. Pero algunas de las cosas que sí han ocurrido, si las narráramos en el cine, nos parecerían. Pero ¿quién es el que tiene la idea? ¿Quién es el que en la película tiene la idea del tren? El loco del pueblo. Sí.
Pero un poco lo que Por eso decíais, la inverosimilitud. lo que decíais antes, El loco del punto. de que esas películas van un poco en la línea de que sí se puede seguir siendo humano después de lo que ha pasado, o por ejemplo una contestación a la famosa frase de Theodor Adorno, no es posible hacer arte después de Auschwitz. Sí es posible, o sea, hay esperanza, como decía José María, es abrir un hueco a un mundo que es verdaderamente complicado de entender. Yo me acuerdo leyendo la obra de Imre Kertész, Sin destino, cuando hay un momento que te deja un poco atónito, el final ya de la obra, él está libre en un Budapest asolado, destruido totalmente, y alguien le dice, bueno muchacho, pero eres libre, y él te viene a decir, es que yo ya tenía mi sitio en el campo de concentración, yo allí ya sabía lo que tenía que hacer, tenía mi pauta, ¿ahora qué significa ser libre? Que no tengo nada, ¿a dónde voy? Mi familia ha desaparecido, la ciudad está destruida, y él añora su estancia en el campo de concentración. Es decir, el trastoque mental y espiritual que tiene que ser esa experiencia es una cosa verdaderamente dura. Ahora es interesante este Kertész, que es húngaro y que además ganó el premio Nobel 2002, me parece, que decidió ya no escribir nada más el 2010, porque ya se ha escrito todo sobre el Holocausto. Ya me puedo dormir tranquilo. O sea, ya puedo. Eso es una idea curiosa, porque efectivamente en los últimos años se ha hecho muchísimo cine y se ha escrito muchísimo. Se ha escrito todo, pero es necesario... No, bueno, hemos visto que no se ha escrito todo, pero que es gracioso que un premio Nobel que ha dedicado toda su vida a esto lo diga, ¿no? Pero que se puede sostener, que se ha escrito todo, se ha dicho mucho, por lo menos. Sí. Pero sí que es necesario, creo yo, ese ejercicio de catarsis, aunque sea a veces un poco repetitivo. Pues yo pienso, sobre todo, para Europa en general, pero para Alemania en concreto tiene que ser particular ese ejercicio de catarsis, de liberarse de ello, porque es una losa más tiene que estar de cantidad de hijos y nietos pringados ahí de sus padres. Claro. Es imposible hacer todo eso sin que al menos la mitad del país esté... O sea, es que... Lo que pasa es que va a seguir dando juego porque, como decíamos antes, van apareciendo historias nuevas, te enteras de lo que sucedió en tal pueblo, con tal personaje. Gracias a los historiadores van saliendo... Y es tal riqueza. Últimamente lo que se están editando mucho son diarios. El diario de uno que estuvo... Fíjate lo que acaba de decir Ana Frank, que no la hemos citado, ¿no? Por ejemplo, hay un diario que es un testimonio impresionante. No sé si conocéis una obra que se llama Reportaje al pie de la horca. Sí. No. Una obra de un comunista judío checo redactado en las cárceles de la Gestapo, una cosa terrorífica. Bueno, pues va saliendo aquí y allá y seguro que habrá algún cineasta decir, esto da juego, o el episodio simplemente del gueto de Varsovia. Ha dado también mucho juego cinematográfico. Incluso en El pianista... En El pianista sale de manera lateral. Sí, pero hay incluso una película dedicada al gueto de Varsovia. Que no está mal, por cierto, que se llama Rebelión. Está bastante bien, es bastante fiel. La protagonista Sobieski, la que hizo de Juana de Arco. Lili Sobieski. Y uno de los protagonistas es el actor que hace de Ross en la serie Friends. Sí. Pero que es una película que se ve bien, o sea que no Matthew es... Perry. No, el que hace Ross. No, el otro. El moreno. Sí, el moreno. Que hace de tonto perdido. Sí. Pero que da juego esa película también, porque además en uno de los DVDs, si la consumen en DVD, viene con un DVD con extras, tal, y se ve qué material gráfico original utilizaron para reconstruir las imágenes, y realmente la reconstrucción es muy fiel, y la sensación de angustia y de agobio y de reacción judía cuando lo que se veía es que no, estos se dejan matar tranquilamente. ¿Acordáis, por ejemplo, una escena que hay en Holocausto, precisamente, cuando los sacan contra un paredón y ¿qué hacen? Rezar, se ponen a invocar Shema Israel y dices, pero bueno, ¿pero cómo rezar? Ninguno intenta escapar, se dejan, son mansos. Ese abatimiento moral debió ser bastante generalizado, más como recurso psicológico, o puede que haya también alguna cuestión de la propia formación religiosa, de oye, frente a la voluntad de Dios. Busquemos un paralelismo, con las persecuciones cristianas en los anfiteatros romanos. No, lo de cantar es típico de la persecución cristiana, me lo estaba recordando. Claro, es que sí. Aunque y la mansedumbre, la no entrega, oposición la a un voluntad de poder Dios, armado que diga, pues, sabemos que somos un pueblo elegido, pero eso supone que somos perseguidos desde siglos, tal. Que, bueno, hay un componente. Y de estos la propia palabra holocausto es una palabra judía que significa sacrificio hasta que queden las últimas cenizas, ¿no? Con lo cual ellos mismos bueno, eso sí que lo han conseguido, que todo el mundo ahora en el mundo mundial le llame holocausto, que es una palabra creada por el pueblo judío, al genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, al empezar hemos hablado del holocausto, ¿no? Entonces, el sacrificio tiene siempre eso, nosotros nos sacrificamos para que después surja ¿no? una cuestión mejor, ¿no?
también es posible que con ese sentido religioso. No sé, pero habría que haberlo vivido también, haberlo visto, y porque cada situación puede ser distinta. Y si vamos finalizando, ¿se os ocurre alguna mala película? A mí se me ocurre Evasión o Victoria. Bueno, pero eso no son nazis, con lo cual... O sea, no son nazis, no son judíos. De prisioneros. Son prisioneros. Sí, pero acordaos cuando consiguen localizar a unos cuantos judíos que habían sido jugadores de fútbol y aparecen allí, que aparecen jugadores rusos. reales. No son judíos, son eslavos. Caray, son eslavos, sí. Me he equivocado yo. Es que como les tratan peor a la zona de los eslavos, entonces llegan allí todos hechos polvo, mientras que los franceses e ingleses... Claro, para nosotros, sí. un cineasta siempre se encontrará con un obstáculo gravísimo, es decir, ¿cómo consigue una trupe de actores en el estado de deterioro físico en que vivía esa gente? Lo que llamaban un musulmán, o sea, ese momento ya previo a decir, ya me entrego a la muerte, me dejo morir, eso en el vocabulario interno era, en algunas zonas, era un musulmán. ¿Dónde sacas tú actores con esas condiciones físicas? Claro. Ni puedes ni debes, con lo cual tienes que utilizar otros recursos, tienes que hacer recaer el protagonismo en esa crueldad absolutamente innecesaria y gratuita de Amon Goth, o en esa arbitrariedad, es decir, mientras yo toco el piano vamos tirando muebles eso está por la muy logrado en ventana. El pianista, que Adrien Brody haciendo de Speedman, es un tipo también tiene una delgadito, complexión, sí, tiene una complexión peculiar, pero sale en alguna ocasión mostrando el hambre y tal, y está muy bien hecho, es de las más logradas en ese sentido. Estaba pensando en las primerísimas películas cuando nadie sabía nada de nada, porque la gran sorpresa que se llevaron los norteamericanos al llegar a los campos de concentración, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial hay una película que se llama La Séptima Cruz, que es sobre un campo de concentración nazi, antes de que empezara la guerra, y son 7, se escapan 7 de un campo de concentración, y solo uno es judío, y además están representados como todos los enemigos, un cristiano, un judío, un intelectual, un socialista, tal, ¿no? Y entonces salen los 7, y es de Spencer Tracy, y es una película interesantísima porque todavía se intuye que no hay libertad, se intuye que los judíos están entre ellos, pero todavía no hay holocausto, ¿no? Que tampoco lo había de hecho, porque la solución final es, hay al principio, incluso empezada la Segunda Guerra Mundial, las soluciones estas tan curiosas de llevarlos todos a Madagascar, o cosas de esas. Es verdad, sí, a Uruguay o a Paraguay también se planteó. Eso yo lo conté una vez. Se lo conté hace años a alguien, no se lo creía, pero hubo además hubo papeles y estudios para sacarlos a todos y llevárselos a Madagascar. O sea, un asunto curiosísimo. Otro día podemos hablar de dónde surge la idea del campo de concentración, que es una variante inglesa de una idea española, de los campos de reconcentración de la Iglesia de la guerra de Cuba. Y otro día podemos coger la aguja, el spin-off, y decir, oye, y después de eso, Eichmann, Mengele, los Pla Deuda, eso tuvo mucha cola, pero eso ya será hay muchísimas películas sobre eso. Persecuciones. otro día, si Dios quiere.